Buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta clase me pidió el pollo que le grabe, es acerca de neuropsicoanatomía funcional. Vamos a empezar primero explicando las partes anatómicas y luego vamos a agregar un extra de las bases biológicas de los procesos psicológicos, ¿sí? Es la verdad que es una materia muy linda, muy interesante. El Power está basado, ¿sí?, en la clase que dio García Riera. Así que por eso, se los comento por si tuvieron la clase o por si van a tener la clase, ¿sí? Bien, comenzamos. Las partes anatómicas tenemos, en principio, el encéfalo, que es una porción del sistema nervioso que está en la caja craneana y que abarca todo sistema nervioso, incluyendo cerebro y cerebelo, menos la médula espinal. Si la médula espinal no entraría en lo que es el encéfalo. La clasificación, el encéfalo se divide en encéfalo supratentorial y en encéfalo infratentorial. El encéfalo supratentorial corresponde a lo que es el cerebro medio, el tálamo-encéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales o telencéfalo, ¿sí? El encéfalo infratentorial incluye el bulbo, la protuberancia, los pedúnculos y el cerebelo, que en conjunto se llaman mesencéfalo. Comenzamos con la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra adherida a la parte posterior del techo del tercer ventrículo. Acá tenemos en esta imagen, esto sería el tercer ventrículo, esto es anterior y esto es posterior. Y en este caso la glándula pineal, como se ve, está adherida a la parte posterior del techo del tercer ventrículo, que es toda esta parte, ¿sí? Está constituida por células que se llaman pinealocitos y por células gliales, que si se acuerdan eran las células del sostén del sistema nervioso. Tiene acciones inhibitorias sobre los factores de liberación hipotalámicos, es decir, que es una de las estructuras suprahipotalámicas que probablemente hayan escuchado nombrar o que pueden llegar a escuchar nombrar, y en este caso tiene efectos inhibitorios, es decir, que frena la liberación de algunas hormonas por parte del hipotálamo. Es capaz de producir serotonina, noradrenalina y melatonina, que son todos neurotransmisores que tengo entendido que vieron o van a ver con pollo, ¿sí? El tálamo. El tálamo es muy importante en el sistema nervioso, es muy conocido y está involucrado en múltiples, digamos, acciones dentro del sistema nervioso central. Es un núcleo de sustancia gris, que es bilateral, es decir, se encuentra en ambos hemisferios, del lado del del tercer ventrículo, se encuentra en ambos lados del tercer ventrículo. Es un órgano que es capaz de filtrar y jerarquizar información. Modula lo que puede ser representativo para la corteza y para la conciencia sensorial. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, les doy un ejemplo, yo vivo cerca del autódromo. El autódromo, cuando empiezan a andar los autos, hace un ruido que es, digamos, muy molesto, ¿sí? Es parecido como a una mosca, pero multiplicado por 100. ¿Qué sucede? En el caso de este sonido, como es irrelevante para mi corteza, para mi cerebro, lo filtra. Y a mí me sucede que durante las veces que aparece lo del autódromo, al principio escucho los autos y luego durante todo el día, que los autos siguen andando, mi cerebro ya no lo escucha. Me ha pasado de que vienen a mi casa a visitarme y cuando llegan y están dando el autódromo me dicen, no, qué pesado ese ruido. Y yo ni lo escuchaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro lo filtra. De la misma manera que también filtra, por ejemplo, la marcha. Nosotros en la marcha en un principio le damos la orden a nuestro cuerpo de comenzar a caminar, pero luego nosotros no manejamos, no decimos cada paso, nosotros pensamos tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia allá, y nuestro cuerpo solo realiza el movimiento de la marcha, ¿sí? Filtrando el tálamo cada sensación o cada movimiento. También otro ejemplo es, por ejemplo, el de las medias puestas. Si yo ahora les digo que cierren los ojos y presten atención a las medias y a la presión que ejerce la media sobre su pie, lo van a sentir, pero hasta recién su cuerpo lo filtraba, su cerebro, el tálamo, lo filtraba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es información irrelevante, porque no genera ningún daño y porque no suma en nada, ¿sí? La función es una estación activa de relevo, ¿sí? Está en el centro de muchas vías, tanto motoras como sensoriales, que eso seguramente lo vayan a ver con Fer, a las vías anatómicas, y el tálamo es un paso de relevo, una estación de relevo de muchas vías, ¿sí? Paso informativo, filtro sensorial,
asiento de conciencia elemental, ¿sí? El tálamo en esta imagen es la zona verde, ¿sí? Algunas de sus funciones interviene en circuitos de motilidad, de vigilancia, de atención, de memoria, dirige señales en forma selectiva, es decir, que como decíamos recién, medio que va a seleccionar qué señal va a enviar a la corteza y qué señal se va a filtrar, protege de estímulos dolorosos y relevantes, como el que les decía, el de las medias, y regula el tono vital de cada día, ¿sí? El talante. El hipotálamo, pasamos a otra estructura. Está ubicado en la base del cerebro y forma el piso del tercer ventrículo. En este caso acá tenemos el dibujo del tálamo y de la glándula pineal, que está en azul, que habíamos visto hasta recién. El hipotálamo está por debajo, ¿sí?, del tálamo. Se encuentra en el piso del tercer ventrículo, ¿sí? Tiene funciones que son viscerales, autonómicas o endocrinas. El hipotálamo probablemente lo hayan escuchado previamente en la parte endocrinológica, ¿sí?, que es muy importante. Es un centro que es motivacional, los rendimientos instintivos, o sea, se encarga, por ejemplo, de sentir hambre, sentir sed, de la libido, son motivadores de la conducta personal, preparadores del organismo para la lucha o el esfuerzo, con ajustes en lo endocrino y en lo vegetativo, ¿sí? En el hipotálamo vamos a ver que va a haber un montón de centros, ¿sí?, de núcleos reguladores de todo esto, ¿sí? Tenemos que estar a cargo de las motivaciones animales innatas, o sea, acá están más clasificadas las motivaciones, tenemos innatas, o sea, que vienen de nuestro cerebro animal, de nuestro cerebro de los antepasados, tenemos que sí o sí debemos comer, beber, dormir, tener relaciones sexuales, cuidar a los demás, construir un nido y cuidar a una cría, ¿sí? Eso viene de lo innato, del ser humano animal. Y luego tenemos motivaciones humanas, particularmente, que son de cómo nuestra sociedad también se fue desarrollando, y las motivaciones humanas que son socioculturales, la aprobación social, la conquista del éxito, ¿sí? Que tenemos que eso ya es parte de un ser humano evolucionado, ¿sí? El hipotálamo está vinculado con acciones simpáticas para búsqueda de recompensa y de saciedad, y vinculado a la acción parasimpática para la recuperación y el descanso, ¿sí? Está vinculado además a los ciclos vitales y al reloj biológico, que el reloj biológico es eso que conocemos, que si uno se acostumbra, ¿sí?, a dormirse a ciertos horarios y a despertarse a ciertos horarios, va a empezar a tener un dormir y un despertar, ¿sí?, un estado de vigilia y un estado de sueño que va a ser cíclico, ¿sí? El hipotálamo tiene una vinculación indirecta por el circuito límbico con el hipocampo y con la amígdala. Tiene funciones neurosecretoras y fabricación de prohormonas, ¿sí?, de todas las hormonas reguladoras. ¿Se acuerdan que el hipotálamo liberaba las hormonas reguladoras de algo para realizar acciones sobre luego la hipófisis? Y además tiene acciones sobre el tono neurovegetativo, sobre la frecuencia cardíaca, sobre el peristaltismo, la frecuencia respiratoria, el calibre de las vías aéreas y el calibre de los vasos sanguíneos. El hipotálamo tiene funciones simpáticas, parasimpáticas, y dentro de las simpáticas, ahí está capaz mal el ítem, dentro de las simpáticas está la reacción de alarma, ¿sí? Dentro de las simpáticas produce dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca y de la ventilación, y descenso de la actividad digestiva. Produce inquietud psicológica, exploración, incertidumbre, terror o furor. La reacción de alarma es que ante una situación grave aparece la reacción hipotalámica neurovegetativa a través del componente simpático. Y la función parasimpática es la miosis, el descenso del ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria, y la activación digestiva, ¿sí? También generan la mansedumbre y el sueño, esto lo genera el hipotálamo también, ¿sí? Luego tenemos el subtálamo, que está vinculado al control de la actividad muscular. Las partes son el núcleo rojo, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Con respecto a los hemisferios cerebrales, vamos a tener que tiene 4 componentes, es decir, cada hemisferio tiene estos 4 componentes, que son los ventrículos laterales, el núcleo de la base o los ganglios basales,
la sustancia blanca y la corteza cerebral. Ambos hemisferios están compuestos por esas 4 cosas. Los ventrículos laterales son aquellos que contienen líquido cefalorraquídeo, y su aumento es por un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo o en atrofias de tejidos circundantes. Los ganglios basales están vinculados al sistema extrapiramidal. La sustancia blanca está formada por fibras mielínicas que son de 3 formas. Pueden ser comisurales, que estas fibras mielínicas unen un hemisferio con otro, ¿sí? Unen los 2 hemisferios. De proyección son aferentes desde el tronco hacia la corteza o eferentes desde la corteza hacia el tallo, ¿sí? Y de asociación son que de cada lado, de cada hemisferio, va a haber también asociaciones en un mismo hemisferio, ¿sí? En cada hemisferio también va a haber fibras de asociación. La corteza cerebral tenemos que tiene la corteza frontal, que es área intelectual y afectiva, y la corteza prefrontal, órbito-basal y medial, que tiene control atencional, archivo amnésico, o sea, de memoria, necesario para supervisar y modular el procesamiento sensitivo-motor y acciones complejas básicas de la cognición y la conducta humana. Por último, pasamos a lo que son las bases biológicas en los procesos psicológicos, que vamos a tener 3 circuitos: circuito límbico, circuito paralímbico y circuito pineal. El circuito límbico está relacionado con lo que es vital propioceptivo. Tenemos que tiene 5 partes, sí, 5, pensé que eran 6, 5 partes y funciones, ¿sí? Tenemos que por una parte está el hipocampo, que forma parte de lo que es la memoria genética y el instinto en las especies, ¿sí? Es parte de nuestro cerebro más animal o de los antepasados. La amígdala también propone la autopreservación y vivencia de familiaridad, como por ejemplo reconocer o no reconocer algo, ¿sí? O desconocer algo. El septum también está encargado de la preservación de la especie. La comisura anterior son conexiones de fibras blancas, límbicas, de ambos hemisferios. Y los ganglios basales límbicos son el núcleo accumbens y el núcleo estriado, y están encargados de dar estabilidad a las conductas afectivas. El circuito paralímbico, que es el circuito de lo valorativo, tiene también 5 partes y sus funciones, que son la corteza vasolateral y entorrinal, que da sentimientos a las emociones, es decir, cuando uno tiene una emoción, como algún suceso, se le da un sentimiento a esa emoción. La corteza orbitaria es el yo social, es tener censura, filtrar impulsos, ¿sí?, que suceden desde nuestro interior para evitar actos en aras del bien común, es decir, para no lastimar a nadie, para no hacer pasar vergüenza a nadie, ¿sí?, o nosotros mismos. La corteza prefrontal, que tiene parte de la cognición y el razonamiento. La corteza prefrontal se altera en demencia o en la esquizofrenia, que son enfermedades. Las cortezas asociativas, que vinculan los centros sensoriales primarios, y el cerebelo, que es el adaptador conductual, regula el tono del equipamiento motor, sensorial y conductual. Y por último, el circuito pineal, que traduce las señales lumínicas que entran por nuestra visión en químicas. Sincroniza el ritmo biológico o circadiano con ritmos externos. Inicia en las células de los ganglios retinales, llega hasta el hipotálamo y estimula a la glándula pineal, produciendo melatonina, vasopresina, etc. ¿sí? El circuito pineal es una de las bases también de lo que es el reloj biológico. Bien, y eso es todo por la clase de hoy. Luego se continúa con los neurotransmisores, que creo que ya lo dije, que lo iban a ver con Pollo o ya lo vieron. Así que muchas gracias por todo y espero que nos veamos pronto.